Bueno, vamos a estudiar la adoración a Dios. Antes de empezar en el folleto, quiero nada más dar una introducción. La gente tiene diferentes ideas sobre adoración y tenemos que tomar en cuenta. Hay un procedimiento, hay una forma en que adoramos a Dios. Y esto está en la Biblia, ya vamos a ver en esa predicación. Pero otras personas, otros pensamientos religiosos, lo ven todo eso de otra forma. Y lo voy a hablar de los católicos, ya vamos para Navidad y que vamos a ver varias cosas así de los católicos y su adoración en Navidad. Pero los católicos no tienen una buena comprensión de qué es adorar. Y esto es porque, bueno, cuando desde el Papa para abajo, todos los que son oficiales en la religión católica, no creo que ninguno o uno en un millón que realmente entiende la salvación. Entonces, pues ellos inventan y ellos tuercen y ellos hacen sus fabricaciones de cosas según sus pensamientos, pero a la verdad ellos no comprenden qué es la adoración en la Biblia. Adoración es una actividad, es algo específico. Hay y vamos a decir, un motivo y un método bíblico. Y luego adoraciones hacia una persona que es Dios. Entonces, nosotros entendemos de la Biblia la Trinidad, Dios es Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Los católicos ponen de pilón María y adoran a María, que no es Dios, pero ellos elevan ella a ser casi como Dios, bueno, casi arriba de Dios, porque lo que ella pide de Jesús, según sus enseñanzas, Jesús tenía obligación de obedecer a su madre. Y ahí es donde vemos un grave error en todo lo que ellos enseñan y hacen. Pero la adoración de los católicos es diferente de nuestros pensamientos. Si tú sacas imágenes y dices, es válido de hacer una imagen de algo y de adorar a Dios por medio de esa imagen. Si es válido, entonces ellos hacen todas sus imágenes. Sus iglesias son llenos de iconos, que son imágenes religiosos que usan en su adoración. Ahí está Pedro, ahí está Santiago, ahí está Juan y Pablo y todo. Y entonces su método y su objetivo de a quien que adoras es cambiado, lo usa. 10 mandamientos, Dios dijo, no usarás imágenes en la adoración. ¿Okay? Todos los que tienen licencia de manejar tienen su imagen ahí. Ese no es para adoración, ese es para identificación de quién eres tú y que tienes así una licencia de manejar. No es lo mismo. Entonces, usamos imágenes todos los días. Yo voy ahí al súper y que quiero comer así harina para hacer tamales y que a mí me gusta, ¿cuál es el verde? ¿No? Yo no sé qué, tiene un nombre, Mimsa o algo así. Entonces yo busco por esa imagen y ya, pero no estoy adorándolo. Lo que estamos hablando es en el uso de adoración a Dios usa imagen. O sea, cuando tú adoras a Dios, usas una imagen. Esto está mal, es prohibido. Ninguna cosa en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra, en los mares, los seres humanos, mujer o hombre o animal o insecto o que sea, nada se usa en la adoración de Dios. Ok, llegamos a Navidad
Y esta regla se pone a un lado. Y los católicos celebran Navidad con imágenes. Y eso lo vamos a estar viendo en las próximas semanas. Pero primero, ¿qué es la adoración? Ahora, segundo, ¿qué es el deber de todos nosotros hacia Dios? ¿Qué quiere Dios de ti, de mí, de todos nosotros? Y simplemente la adoración. ¿Sí? Hay una obligación, y esa obligación debemos entender. Nadie llega a existir sin un creador, menos el Ser Supremo. Jesús no fue creado. El Espíritu Santo no fue creado. Dios el Padre no fue creado. Existen ellos sin ningún creador. Antes que hubo existencia, Dios existía. Sabemos que nunca vamos a dejar de existir y que podamos decir muy fácilmente que ya que si fuera posible que el fin de todo y todo lo que Dios creó se borra, almas y tierra y universo, si este termina, Dios sigue existiendo. No va a pasar, ya sabemos por las promesas de Dios, las profecías de Dios, las declaraciones de Dios, pero así Dios siempre va a existir. Dios es digno de adoración. Si Dios te creyó, ¿por qué no quieres adorarle? O sea, esto es donde nosotros entramos en vamos a decir, una ignorancia o un ser obstinado de no querer adorar a Dios, cuando es lógico que debemos adorar a Dios. Entonces, la pregunta sale, pues yo adoro a Dios, entonces, si podamos dejar esa lucha a un lado, esa rebelión en nuestros corazones, que somos algo tan importante, tan grande, tan poderoso, que podamos nosotros existir sin dar reconocimiento a nuestro Creador. Si podemos pasar esto, ok, sí, yo debo adorar a Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es lo malo, la forma mala, y cómo es la forma buena? ¿Qué son los objetos de adoración? Y empezamos con Dios merece nuestra adoración. Que la salvación de nosotros impone otro nivel. Jesús estaba yendo a Jerusalén y que ya que la gente estaban adorando a Jesús, clamando su gloria, que este hombre es exaltado, es así muy bueno y todo, y que luego uno de los fariseos ya que le dice a Jesús, son tus discípulos, prohíben a ellos de darte adoración. Y Jesús dice, si ellos no hacen eso, las mismas piedras abajo de esos pies van a brincar y que van a hacerlo y que van a gritar alabanza a Dios. Entonces, hay un nivel muy básico que si tú eres creado, tú eres criatura de Dios, debes adorar a Dios. Hay otro nivel todavía mucho más obligatorio y más grande y más inmenso. Si tú eres salvo y tu alma se va al cielo y no al infierno, tú debes dar gratitud a Dios. Es una forma de oración. ¿Sí? Decimos gracias Dios por haber creado a mí. Pero no lo voy a parar ahí. Gracias también y millones de veces más, gracias que tú me salvaste. No hay ninguna persona en el infierno que realmente
lo agrada que Dios lo había creado. ¿Ok? Dios dice, tú no estás en el cielo, en el paraíso, pero estás en el infierno por tu terca voluntad. Ok, es mi culpa. No puede decir otro, nada más la verdad con Dios. Pero si dice, ¿cuál prefieres? ¿De no haber existido, nunca haber sido creado, o de ser creado y luego tener así 70 años de vida y luego morir sin Cristo y ir aquí? Mejor que nunca me hubiera nacido, ¿verdad? Nosotros empezamos con esto. Y entonces la salvación es una gran confianza en el Salvador. Esta confianza es la misma palabra en griego para fe. Si tú crees en Jesucristo, tú tienes confianza del bien que te lo va a hacer. Y esto está envuelto en tu salvación. ¿Ok? Cuando tú adoras a Dios, bueno, vamos a decir de la salvación, cuando tú eres salvo, no son palabras mágicas, como un mago, un brujo, que dices, abracadabra, ya que vas al cielo. Esto no es como Dios presenta la salvación a nosotros. Tienes que confesar públicamente porque el que es cobarde no es salvo. Pero cuando hablamos de esto, es algo que crees, es la confianza en una persona que es tan grande, tan real, tan en serio, que te afecta. Entonces, tu vida es diferente si eres salvo. ¿Y la razón? Porque tú tienes un enlace, una relación con Jesús tan fuerte que vives diferente. La Biblia dice que tú eres una nueva criatura, la Biblia dice que eres nacido de nuevo, la Biblia dice que es una nueva vida, que las cosas viejas ya han pasado y las cosas nuevas ya ahora entraron y que estás diferente. Esta diferencia es la adoración. Entonces son envueltos. La salvación es poner una gran confianza en Jesús, conocer el carácter de Dios y imitarlo. Efesios 5:1 dice que tú seas como Dios. Y esto es la adoración. Vamos a identificarlo muy bien. Es la identificación. Cuando nosotros venimos a un culto, ustedes aquí ahorita, yo también, pero entramos, ¿qué debemos esperar para adorar? Número uno, la palabra de Dios. ¿Okay? Quitas la palabra de Dios o quitas el poder de la palabra de Dios y que los sermones, los cantos, todo lo que hace para adorar a Dios está nulo, no sirve nada. ¿Sí? Si yo quiero presentar cantos y no nombra a Jesús, no expone las grandezas de Dios, de sus fidelidades, de sus promesas, de sus amenazas, de su ira. Todo esto es lo que compone la adoración. Si quitas eso, no hay nada. ¿Sí? Puede usar el nombre de Dios con blasfemia, realmente, porque se quita todo el poder. No sé si has visto servicios de unas iglesias. Dios, Dios, Dios. Y dice Dios 20 veces. ¿Y Dios qué? ¿Dios existe? Pues claro, si estás llamando a Dios, debe existir, pero ni siquiera realmente está declarando eso. Está nada más así, haciendo las manos para un lado a otro con un tono. Como uno de estos hindús que ya que agarran una palabra y dice,
pasto, pasto, pasto. Esto es adoración a Dios. Esa es otra cosa totalmente ajeno de la experiencia religiosa que debemos tener en adorar a Dios. De adorarle es de reconocer su carácter de Dios, confiar y exaltarle a ser nuestra única patrón, como lo vamos a moldear nuestras vidas. En la Biblia dice caminar en los caminos de Dios, pero de moldear nuestra vida, nuestra moralidad alrededor de cómo es Dios. ¿Ok? Para ponerte un poco, para pensar, Dios existe en todos lugares a la misma vez. Él no visita nada. Sí, Él existe en todo. La Biblia habla que Dios, bueno, envió a Jesús. Luego Jesús regresó y envió al Espíritu Santo a la tierra. Entonces Dios habla, la Biblia habla de ir y venir, pero a la misma vez habla que ya que ¿dónde voy a escapar la presencia de Dios? En lo más profundo del mar o lo más extremo así del cielo. No hay lugar donde no está Dios. Entonces su presencia en el sentido no de que ya es realmente presente, pero su presencia como una visita para bendecir este lugar. Sábado no hubo nadie aquí y Dios no estaba en ese lugar. Pero Dios está en todo lugar. Ok, Dios estaba aquí en verlo, Dios estaba aquí en saber lo que pasa, pero no hubo personas aquí. Pero cuando domingo viene, los hermanos vienen, vamos a adorar a Dios en la casa de Dios y Dios viene acá en nuestra presencia porque le agrada lo que estamos haciendo. Ese se llama adoración. Y Dios trae la bendición de su presencia en esa reunión. Entonces, el lugar, a la verdad, no tiene tanto de ver con ello. Podamos ir ahí en el campo, podamos ir en un sótano como estamos, o ahí en otro lugar. Pero Dios puede venir en cualquier lugar y su presencia que trae Él entre los hermanos que están adorando, su presencia trae la bendición. ¿Verdad? Ok. Pero nosotros debemos esperar la lectura de la Biblia, o sea, versículos y explicación. Y luego exhortación o aplicación. Exhorto a ustedes de no robar. Lo voy a leer así, 10 mandamientos, no hurtarás. Ok, lo leo esto, lo explico qué significa y después nosotros adoramos por tomar esto en nuestras vidas y ver. Y que dices, pues entonces, ¿cómo yo personalmente debo aplicar eso? Pues si voy a una empresa muy grande y trabajo ahí y ellos tienen plumas con el nombre de la empresa para el uso ahí en el escritorio. Si tú lo vas llevándolo uno hacia cada día para venderlo, luego este es un robo. Y tú aplicas, no voy a hacer eso. Entonces, la palabra de Dios, entenderlo, que es el sermón, la enseñanza de escuela dominical, y luego la aplicación, la exhortación de cambiar tu conducta. O si no lo tomas, nunca has tomado, es uno de esas plumas, es una confirmación que sí estás haciendo lo correcto, ¿no? Y entonces, esto, vamos a decir que tiene que ser una aplicación de los principios, aunque tú no robas, aunque tú no fornicas, aunque tú no haces adulterio, aunque tú no haces esto, pones, bueno, no es porque no tengo oportunidad, es porque de plano no tengo disposición. Yo entiendo lo que es sexo homosexual, pero yo no lo hago porque no he tenido oportunidad. Yo no lo hago porque no tengo interés en esto. Porque Dios propone así con tu pareja del otro sexo y con ningún otro, y esto ya me satisface. Y yo me defiendo porque leo que así versículos contra
fornicación, contra adulterio, contra sodomía. Y entonces yo estoy validado con mis enseñanzas y mis creencias de los versículos de la Biblia que estoy en lo correcto. ¿Sí? No siempre hay necesidad que una persona está actualmente haciéndolo para que ya que corrija. Uno puede ser validado, puede ser verdad lo que estás haciendo por ver las razones. Muchos católicos no roban y simplemente porque no creen que está bien, pero no lo pueden ver hasta que leen los 10 mandamientos y de ahí se hace, es que Dios dice que no debe. ¿Sí? Y entonces esto lo hace adoración. Aunque podamos hablar que ya los católicos salvos, o que no creo que hay muchos, pero ya puede haber, pero por todos modos, ni modo. Adentro del folleto dice en Santiago 4:6, pero él, Dios, da mayor gracias. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, en adorar a Dios, tenemos un problema. Este problema simplemente es que Dios odia, aborrece y maldice todo tipo de jactancia. Cuando uno, es una proclamación de su alma. Yo no necesito Dios, ni tampoco de lo que Él me dice. Yo voy a vivir mi vida como quiero. ¿Esta es soberbia? No. Que tenemos que ir frente a Dios con rodilla doblada. Si no eres humilde delante de Dios, con tu trato de Dios, entonces Dios rechaza todo lo que haces. La arrogancia es de Satanás. Y cuando él ve cualquier cosa, cualquier carácter de Satanás, abominaciones o no abominaciones, nada más pecado, Dios rechaza a esa persona. Y esto es lo que tenemos que entender. Hay una forma de adorar a Dios. Y esta forma es con la cabeza agachada y de rodillas, o sea, humillación. Entonces, a la verdad no habla tanto de una posición física, pero una disposición del corazón, de humildad. Tú vas a adorar a Dios. Primer requisito es que te doblas el corazón. Si tú ya lo sabes mejor que Dios, ¿para qué ya que vienes a adorar a Dios? O sea, tú eres igual o más alto que Dios, más entendido, más sabio, más poderoso, más de todo. Entonces, pues vete ahí cuando mueres a ver quién es lo más poderoso. Si todo es jactancia, te cuida para que no vas al infierno. Entonces, adelante, ya a ver si es cierto, porque no es cierto. Te vas al infierno. Con Dios tienes que empezar con ser humillado. La adoración es de exaltar a Dios. Si Dios está aquí y nosotros estamos aquí, no sirve, no hay adoración. Tienes que exaltar a Dios y humillarse. ¿Ok? No lo vamos a pisar a cualquiera, pero hay un grupo entre los pentecostales, no todos, pero hay un grupo que quiere demandar a Dios lo que quiere. Tú llamas a una cosa, es tuyo. Entonces, si alguien tiene un coche, yo te llamo a ese coche mío. Y que pues ya luego sale que quiere las llaves y ya que lo va a llevar. Porque pedí a Dios y Dios me lo dio. Sí, pero Dios no es el dueño, yo soy el dueño, ¿ya para qué? Te voy a dar mis llaves. Si no funciona tan fácil como ya que lo presenten. Pero es una arrogancia que Dios no tiene voluntad que sirve. Dios es mi siervo y lo que yo mando, Dios tiene que hacer. Me dijo que si tienes fe
y que dices de esta montaña, tírate ahí a lo más profundo del mar, ya la montaña se va a levantar y ir. Jamás he visto eso. Pero entonces dicen que tiene supremo poder y que pueden mandar a Dios. Los católicos, ¿cómo es la clave para cualquier cosa que quieres? Ora a la madre de Jesús, y Jesús tiene que siempre obedecer a su madre como un buen hijo, y entonces él va a hacer cualquier cosa, ni modo lo que pides a María, él tiene a fuerzas de hacerlo. Y adoras así Dios por medio de María. Y ahí vemos el problema, que no es así la situación. María no es sobre Dios. Y cuando vienes directo a Dios, tienes que humillarte. Entonces, no ores directo a Dios para ninguna manera. Ores a María, porque tú puedes ir a María y decirle tal cosa, y ella tiene que decir a su hijo, y luego su hijo tiene que obedecerlo. No hay humillación en nada de eso. Nada más un poquito delante de María. Pone un tanto tontos velas ahí enfrente de su imagen y ya que está ya satisfecho. ¿Cómo saben cómo es María? O sea, aquí en la basílica ya que tienen una imagen de María. ¿Y cómo saben eso? Si lo vas viendo en la iglesia católica en diferentes lados, en el norte de África hay una Virgen María, que es negra. Hay otros así en Finlandia, otros lugares, que es un güera blanca. ¿Cómo saben? Están adorando ¿a qué? A algo que llama María, pero ni lo saben. Porque María fue de un tez, un color de su piel, y no era de 3 o 4. Ella no se cambia como Camilón. Ella no se cambia. Lo que era. Ella no creo que ya nada más de ir en el sol, trabajar en el campo, a lo mejor que está más bronceada, pero ella no era negra, a la misma vez blanca, a la misma vez así como morena. O sea, no es así. Entonces no hace lógico. Misma religión, mismas creencias, y su María es blanca o negra. O sea, no hace sentido esas cosas. La adoración es una actividad espiritual. Ok, necesito distinguir. No todo lo que hacemos es una actividad espiritual. Una actividad espiritual tiene distintas cosas en ello. Ok, vamos ahí a Semana Santa y hay una misa. Para empezar, las actividades de Semana Santa, ahora ya son casi un mes de actividades o 2 meses. Entonces vamos ahí a misa con un sacerdote y ya, ok, estamos bien, con el arro arriba de nuestras cabezas. Luego lo traen la idolatría de la Virgen y una imagen, y que todos estamos así religiosos. Y en un rato estamos con una corona haciéndonos emborchar. O sea, de ahí en un punto se hizo cosas bien no espirituales porque son pecados. Dice, cada año ahí en Zapotitlán, cuando hacen la feria de quién sabe cuál santo, entonces hay muchachas jovencitas que pierden su virginidad, que están violadas. Esto es espiritual, de pecar, de estar danzando con poca ropa para que los hombres ya que lo ven, ¿a quién vamos a violar este año? No. Y esto es lo que ya que tenemos que ver. La actividad tiene que ser espiritual todo. ¿Sí? Si nosotros estamos adorando a Dios aquí y luego empezamos, y pues el séptimo día, Ellen White, ella era como profetiza de su grupo, y cree que lo que ella dijo era igual de como lo que Dios dijo. Y entonces
Cuando nosotros estamos viendo esto, que tenemos que decir que eso ya se cruza la línea. Y cuando ella empezó a agarrar fuerza dentro de del séptimo día, en un punto alababa a Dios desnuda. Y todas las mujeres y los hombres se desnudaban. Cantan, tienen un servicio como nosotros, cantan cantos, hay una predicación, una plática, y luego todos salen y que están dando la vuelta, danzando desnudas. Entre su propio grupo hubo diáconos que no estaban de acuerdo y salieron hasta que terminan esa parte. ¿Ok? En todo lo que hacemos, podamos asegurarnos que si una cosa es pecado, no es adoración, como Dios quiere. Es tontería. Entonces, para honrar a Dios, uno tiene que imitar a Dios. Es muy importante de ver de nuestra dieta espiritual, de las cosas que nosotros estamos oyendo. Tenemos que oír cosas de moralidad y esta moralidad debe guiar nuestras vidas en portarnos en formas exactas, como Dios es. Si es difícil esto de comprender cómo es Dios, tenemos algo que se llama alabanza. Y la alabanza es simplemente que nosotros vemos Dios sacó a Israel de Egipto, preservarles y darles libertad de esclavitud, y luego los sustentó Dios 40 años en el desierto, en un lugar donde no hay comida, y que regularmente brotó agua, regularmente se cayó a este pan de maná del cielo, el agua pajaritos. Ok, entonces, su carácter es buena adoración. De ver su carácter, este es doctrina. Luego, sus hechos es también buen asunto de adoración. Pero vamos a ir más allá. Tú, particularmente, ¿qué ha hecho Dios para ti en tu vida? ¿Ok? Aquí es donde entra legítimamente. Bueno, yo tuve COVID y Dios me sacó. O yo tuve cáncer y Dios me sacó, me sanó. Con mucha oración, Dios ya me sanó. ¿Ok? La alabanza es diferente que ese último. Ese último es acción de gracias. Y estas acciones de gracias son cosas en mi vida que yo veo personalmente y que yo doy gracias a Dios por su mano y cómo es Él, de fiel con nosotros y de bendición para nosotros. Segundo servicio, vamos a ver acción de gracias. En Deuteronomio 10, 12 y 13, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andas en sus caminos y que lo ames y sirves a Dios, tu Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Dios y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Dios requiere una sola cosa, que nosotros adoramos a Él. En esto vamos a vivir diferente y vamos a ser santos como Dios es santo. Este tiene que ver con la actitud temeroso, reverencia hacia Dios, de andar en sus caminos, de hacer las cosas como Él hubiera hecho. Ahora, si las puras declaraciones, Dios es infinito, ¿ok? Yo no sé qué es infinito exactamente, dura mucho tiempo, pero más allá yo no lo entiendo. Ok, está bien. Dios siempre es fiel. Entonces, bueno, ya que puedo ver con Israel, con mucha gente en la Biblia, con todos los hijos de Dios, pero, ok, lo entiendo un poco más. Pero si yo digo,
la vida de Jesucristo es un ejemplo para nosotros. Si tú no sabes cómo hacer en una situación, simplemente dile, si Jesús estaba en esa situación y él tuvo que hacer una decisión, ¿qué haría? Y ahí ya que lo ves mucho más cerca, la solución. Pero la adoración es una actitud temerosa. Camina en sus caminos, que amemos a Él y que le servimos. Este es el corazón de la adoración. Ok. Nosotros somos encargados con adorar a Dios con nuestras vidas. Ok. Tú puedes adorar a Dios domingo si estás en la cama. Tú puedes adorar a Dios si estás en el fútbol o ahí en un parque o en un restaurante o con amigos un domingo. Sí, ya. Vas ahí a un grupo a ver un partido domingo en la mañana y que ellos están ahí con su cerveza a la izquierda o a la derecha y que tú dices, vamos a orar. Te van a echar afuera. 1, 2, 3 afuera contigo. No me estorbas. Hay cosas que combinan para adorar y hay cosas que no. El pecado no. Entonces, pues dice que debes venir cada día de descanso, que para nosotros el Nuevo Testamento se cambió del sábado a domingo porque el domingo es el día de resurrección. Entonces, nosotros adoramos a Dios en la casa de Dios con los hermanos. Esto es una obligación. La obligación de adorar a Dios es realmente diaria, siempre, en todo el día, cada día. Pero Dios pone un tiempo, un día de cada 7 para adorar a Él. Y si tú no respetas esto, entonces no estás adorando a Dios, ni te engañes en eso. ¿A quién adoramos? Y entonces vemos así la tentación de Jesús. Mateo 4, 9, 10. Dice, Satanás le dijo a Jesús, todo el mundo te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sí. En el Nuevo Testamento la palabra Señor es el mismo, es lo que representa en la traducción de versículos de Antiguo a Nuevo de Jehová. ¿Sí? Dice, a Jehová tu Dios adorarás. Y para nosotros debemos entender lo que son las 3 personas de la Trinidad en conjunto. A Dios debes adorar. ¿Ok? Satanás quiso adoración, pero fíjate cómo él lo puso, que quiere que doblado la rodilla me adorares. Fue una actitud de sumisión. Sumisión a Satanás siempre será pecado, ¿no? Ok, entonces vamos a ver, ya que la adoración para Dios solamente es lo que debemos exigir. Segundo, es importante el hecho de que Satanás dijo a Jesús que adorare postrado. Y esto entendemos de rodilla doblado, pero también humillación delante. ¿Sí? Siempre la adoración es de criatura inferior a no criatura, a Dios. Entonces, Satanás quiere que Jesús aceptara que Satanás es su Dios, quien que manda en su vida. Y que se burló a Jesús. No, tú estás equivocado. A solo Dios debemos adorar. Entonces, la adoración tiene que ver principalmente con el objeto, con Dios, la Trinidad, y nada más. La forma, que ya con humillación de nosotros, exaltación a Dios.
Después, la forma. Adoración es mantener fijos los ojos y darle atención y prioridad, ofreciéndole lo que requiere y tiene que ser en la forma que Dios especifica. Nunca debemos adorar a alguien que no sea mero Dios. Romanos 1:25 habla de la perversidad del mundo. Y dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, cualquier cosa creada no debes adorar. Los testigos creen que Jesús es criado y no lo van a adorar. Bueno, si primer parte es falso, entonces ya la conclusión es falso. La gente en la Biblia adoraba a Dios, a Jesús, porque es Dios, es creador. Colosenses, el primer capítulo 16, habla de Jesús creó el mundo. Son separados. Ahora, la gente quiere mezclarlo para confundir. Alguien crea, es Dios. Alguien que es creado, no es Dios y no debemos adorarlo. Los elementos en la adoración. La obligación principal es que toda criatura adora a Dios, ya que lo cité ahí en el camino a Jerusalén, que las piedras van a brincar a adorar a Dios si esa gente no lo hace. ¿Cómo adorar a Dios? En Génesis 4:5-7 dice, pero Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblanza? Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, el reconocimiento de Dios que estás bien. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ok, nosotros tenemos que ver esto y que simplemente pecado estorba la adoración de Dios. El pecado es muy difícil de quitar. Tienes que arrepentirte de ellos. Y cuesta caro. Los comentaristas piensan que Caín, como era campesino, ofreció a Dios un sacrificio sin sangre. Hubo varios diferentes sacrificios de cuando lo saca una cosecha y lo da. Entonces ya que hay muchos de estos que no es sangriento. Pero para la propiciación, para la salvación, uno ofrece algo reconociendo que Dios se agrada solamente con derrame de pecado para nuestros pecados. Caín ya fue instruido en esto por Dios, pero no hizo caso. Le dio así trigo, vamos a decir. Y Dios se enojó con él, porque la sustancia de su sacrificio no era aceptable. Ahí en los mandamientos, en la instrucción de Moisés, que dice que ningún animal puede sacrificar si está cojo o ciego o está mal. Entonces, si tienes una ovejita bien así, que ya que puedes venderlo, ganar mucho dinero, y hay otro viejito que tiene cáncer o una enfermedad y está muriendo, tú agarras el viejito, tu sacrificio resulta en pecado y ofensa a Dios y la ira de Dios en contra de ti, en el lugar de realmente adorar a Dios. O sea, en ese caso es mejor de ser flojo y no hacer nada y sufrir el castigo de no hacer nada, de ofrecerle algo no aceptable delante de Dios. Y Caín tuvo ese problema. Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Las instrucciones son fieles. Ahora, déjame decir muy rápido que hay dos estimas. Lo que pasó antes que vino el Salvador a morir por nosotros. No hace mucho sentido si Jesús se encarna de Eva y que él muere en una cruz cuando era nada más Adán y Eva. No, está muy adelantado. Dios quiso mucha gente
y de malhechores que ya que lo crucifica Jesús. Entonces, en ese lapso de la creación hasta que ya que el Salvador es crucificado, hay un sistema. Se estima símbolos y de otras cosas representando así lo que va a haber, lo que va a pasar. Jesús colgando en la cruz. Y entonces, uno de estos es el cordero, donde se degolla así su garganta y que lo mata en sacrificio para aplacar la ira de Dios a nosotros por nuestros pecados. Esto así en el Antiguo Testamento. Cuando es una figura, cuando la realidad llega, no necesita esas figuras. Y por esto mucho del Antiguo Testamento en lo específico de hacer adoración a Dios ya se cambió. Se cambió no porque estaba mal, se cambió porque eran figuras incompletas. Y cuando tenemos la realidad, es mucho mejor. Si dos personas se casan y que el hombre se va a guerra o de otro lugar, otro país, y que está allá y que lo lleva a una figura que se llama foto de su esposa. Cuando regresa, ¿qué pasa con la foto? Pues no lo va a tirar o maltratar o hacer cosas así, pero no es lo mismo la foto que la persona. La realidad está aquí. Pues lo ponen así en un buró, en un muro, pero ya a la verdad, la realidad está viviendo frente de mí. Entonces, ¿para qué necesito tanta imagen, tanta cosa, no? Y aún así no tenemos la figura de Dios en ningún lado. Y esto es la cosa. Debemos cuidar. Números 15:39, os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordaréis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra y no miráis en pos de vuestro corazón, de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituís. Dios pone de cambiar nuestra adoración del mero Dios a una figura que representa a Dios, a un icono, a una imagen, como prostitución. Yo tengo mi esposa y si yo voy con otra mujer, esto es de ser desleal a mi esposa. Y si tú sigues lo que es adoración a cosas que no es mero Dios, sin figuras, sin vamos a decir, sin imágenes. Entonces tú estás prostituyéndote espiritualmente de Dios. Esa es deslealtad. Esta es una brocha, es una infracción en contra de tus votos de lealtad a tu querido amado. Entonces debemos cumplir regularmente, debemos cumplir sinceramente y exactamente. Mateo 15:9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender que ya que la doctrina está altamente envuelto en la adoración. La palabra de Dios y lo que sabemos de la palabra de Dios son altamente envueltos en la adoración verdadera de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos viendo todo eso, es la razón porque la Biblia está en el centro de todo, porque sin la Biblia no sabemos mucho fielmente de Dios. Una persona dice, pues no, es un marciano. Otra persona dice, no, es así, no, de China. No es así, Dios no existe, es inmaterial, que es espíritu. Ok, entonces hay muchas opiniones, pero ninguno de ellos son fieles. Tenemos que ir a la palabra de Dios para establecer la realidad, la verdad. Ok, Dios es verdad.
son principios y son realidad. Hoy en día, dice, bueno, tú dices tal cosa, puede ser lo que como tú lo ves, pero de mí yo lo veo diferente y que ya es mi realidad. Tú dices que hay dos géneros, hombre y mujer. Yo no. Mi realidad es que yo soy otro, yo soy trans, yo soy gay, yo soy quién sabe qué. Ok. No, no es cierto. Hay una realidad en todo el mundo. Hay dos géneros de seres humanos, no más. Y esta realidad es de Dios, porque Dios lo ha puesto. Dios lo guarda que no hay otras criaturas como humanos, pero que no es hombre y mujer. Aún los monos y los simios y todos los demás son hombres y mujeres, ¿no? Varón y hembra. Entonces, esto es algo que tenemos que ver. Lo que creemos entra en cómo adoramos. En Éxodo 20, en los 10 mandamientos, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ok. Yo, discúlpame, pero voy a caer muy pesado sobre los católicos. Cuando tú vas, y pues yo digo de mi experiencia, ¿no? Ya voy a una maderería y que quise hacer un mueble, entonces voy allá y que quiero tantas tablas de tal cosa ya. Y yo estoy esperando que me preparen para llevar. Y hay que lo veo arriba y hay un nicho ahí y que tiene flores y que tienen luces de Navidad. Y ahí tienen la imagen de la Virgen. Están orando, está honrando, están doblando la rodilla delante de ellos, tienen velas, tienen regalos. Todo esto está en contra de ese versículo. ¿Okay? Este versículo está en la Biblia católica, pero ellos se rompen otro mandamiento en los 10 mandamientos y se quita eso. Ese no es, aunque está metido ahí. Así es, el mero pasaje y todo, ya que obviamente es uno de los 10 mandamientos, pero ellos no pueden aceptar eso. Pero discúlpame, si es uno de los 10 mandamientos o no lo es, se puede discutir eso, está mal, pero puede discutir eso, pero todavía está en la Biblia, ¿no? Dice algo que hace implicar que no es así para nosotros hoy. Lo demás lo tomen en exceso, pero esto ya no. Luego dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Sí? De poner flores, poner luces, poner velas, esto es lo que habla. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. En Juan 4, 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu en verdad. Esto es la forma en que adoramos. Tomamos la palabra de Dios, entendemos por explicación, y luego la aplicación es que yo lo veo donde yo estoy infringiendo esto. O si yo estoy bien, yo me hago fuerte mi fe que estoy bien. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es adorar. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu en verdad es necesario que adoren. Las cosas espirituales hablamos de por qué haces lo que haces. Lo que haces es la verdad, ¿sí? El espíritu en verdad. El espíritu es que tienes principios de la Biblia que tú entiendes que alguien lo ha tratado, lo ha leído el versículo, te ha explicado y que tú estás de acuerdo y que dices amén. Esto es lo que está hablando. Ahora, vamos a terminar rápido aquí. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo, ¿qué es la palabra de Cristo? La Biblia. More, o sea, vive adentro en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ok, hermanos,
Este versículo indica cómo debes adorar a Dios. Que la palabra de Dios es fuerte en uno. Su moralidad y la realidad de la conducta de su vida, el camino de su vida, está basado en principios bíblicos. Jesucristo mora en ti. Los principios de cómo hace las cosas correctamente mora en ti. ¿Ok? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Ok? Una pregunta. ¿Es válido que uno viene y se sienta aquí y que no lo deja nadie más entrar, nada más el pastor, y yo predico a esa persona? Porque no quiere adorar en presencia de los hermanos. Yo soy único y no hay otros. ¿Es válido? Dice, pues a ti mismo te adoras, o te exhortas, o te enseñas. Sí, el problema que Satanás ha logrado tanto es de captar toda la gente que son hijos de Dios, de captar, que ya que yo no necesito la iglesia ni los hermanos. Sí. No podamos adorar realmente, sinceramente, bien a Dios cada domingo como debemos si no hay hermanos. Quita los hermanos si no tienes nada. Porque este es una adoración corporativa. Todos los hermanos juntos se escuchan y lo dicen amén después, pero en unión. O sea, que todos nosotros estamos de acuerdo y que nosotros, además de la predicación, exhortamos y enseñamos uno al otro. No es decir que cada persona en la iglesia tiene que tomarse un turno, subir aquí y predicar algo cada domingo. Quiere decir que nosotros en el convivio antes y después y entre los servicios, nosotros exhortamos uno al otro a vivir animales de vivir bien la vida cristiana. ¿Sí? Esto es parte de la adoración. ¿Ok? Este obliga que nosotros estamos aquí entre los hermanos. La adoración más importante consiste en que vivimos el carácter moral de Dios. El día del Señor, dice en Éxodo 28 y 10, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Santificarlo es de adorar a Dios en ese día. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios y no hagas en él obra alguna. La obra son cosas que detraen del tiempo y energía que tenemos para adorar a Dios. Haces todo en 6 días y el séptimo día que tú debes apartar para solamente adoración. Ya sabemos que ya que hemos cambiado esto, Jesús lo cambió. Jesús llegó presente después de su muerte, llegó presente entre los hermanos el primer día de la semana. Entonces, así nos cambiamos. El primero de Juan 1, 5 a 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, adoración es de practicar la verdad. La moralidad que vemos en la Biblia, que es un reflejo del carácter de Dios, tenemos que andar en ese camino. Es como adoramos. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, la luz es la verdad, la realidad, las cosas que sí son buenos, las cosas que sí funcionan. ¿Ok? Si Dios está en la luz y nosotros estamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces habla de la adoración y habla que ya que nos limpia del pecado. Nuestras vidas, la conducta normal y típica de uno que es cristiano, se va limpiándose
de malas cosas, de pecado. Segundo, esta adoración correcta es en el amor con los hermanos. Dios es amor. Si tú eres salvo, tú vas a tener amor. ¿Con quién? Con los hermanos. Tus hermanos en la fe. Entonces, esto no es posible si no estás tú y no están ellos. Por esto congregamos una vez a la semana para convivir, para que ya que nosotros exhortamos unos a los otros y mostramos un tantito, aunque sea, pero cada semana, un tantito de amor de Dios, que salpica a otros con el amor que tienes para Dios. Como las manifestaciones más claras de un hijo de Dios, tú vas a adorar. Con esto vamos a terminar, hermanos, y vamos al otro servicio. Quise dar este sermón, ese escuela dominical, y que quiero decir que ya que ahora, segundo servicio, vamos a ver acción de gracias, cómo debe ser parte de nosotros. Las acciones de gracias son una forma en que adoramos a Dios. Amén. ¿Y cómo es acción de gracias? Son buenas cosas que Dios ha hecho para mí, personalmente. O sea, tienes que reflejar sobre tu vida y dar gracias. Yo doy gracias a mi esposa. Es una persona maravillosa y es súper esposa porque aguanta a David, que yo soy tremendo, pero a fin de cuentas, doy gracias por lo que Dios me ha dado. Esto es algo que ya que de mi corazón yo lo ofrezco a Dios como un sacrificio, lo levanto esto para que Dios se fijara. Pero es válido aquí entre los hermanos en un culto de oración. Es como adoramos, ¿verdad? ¿Se entienden? Vamos a tener una pausa y luego vamos a ir a empezando el otro servicio. Señor, en los cielos pido que puedes bendecir verdad a nuestras vidas y pido, Señor, que también que puedes ayudar que nosotros adoramos a Dios y con nuestras vidas y pido todo eso en el nombre de Jesucristo.